Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes, muy buenas tardes, estimados amigos televidentes. Un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy sábado 11 de enero del año 2020 tenemos dos invitados muy especiales y vamos a tratar un tema importantísimo de la política internacional. Panorama Político nació como una concepción de la política como un todo, tanto nacional como internacional, y hoy vamos a dedicar el programa a la política internacional. Pero previo voy a dar lectura a mi opinión editorial del día de hoy. Dice así: el derecho a la pensión en Costa Rica. El derecho a la pensión se lo gana el trabajador después de largos años de arduo trabajo y de aportación de cuotas para tal propósito. Así las cosas, el monto de la pensión debe ser acorde con lo cotizado para la misma. En ningún caso deben existir pensiones millonarias para las que verdaderamente no se ha cotizado. En Costa Rica tenemos una gran cantidad de pensiones millonarias con cargo al presupuesto de la República que realmente representan una gran injusticia. Máxime si tenemos trabajadores que después de largos años de trabajo honrado tienen pensiones sumamente bajas. Nuestro país necesita una reforma radical de nuestras leyes. No es conveniente para la democracia seguir en esta gran injusticia. Si bien es cierto, el pueblo costarricense es pasivo, también lo es que todo tiene un límite. En el caso concreto de los expresidentes, no es lógico que tengan derecho a una pensión una vez que hayan terminado su mandato. No han cotizado para la misma y además ninguno de ellos realmente la necesita, porque es bien sabido que son personas con solvencia económica evidente. No a las pensiones de lujo, no a la pensión de los expresidentes de la República. Este ha sido el editorial de hoy, sábado 11 de enero del año 2020, de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional, programa número 38. Muchas gracias. Bueno, como mencioné al principio, hoy tenemos la muy grata presencia de dos pesos pesados, hablando en términos boxísticos. A mí que me encanta el boxeo, pesos pesados, recuerdo al gran Muhammad Ali, Cornelius Cassius Clay, en mi opinión, el mejor boxeador de todos los tiempos. Aquí tenemos dos pesos pesados. Voy a presentar en orden cronológico al doctor máster en Ciencias Políticas, Ocean Castillo Loría, y al doctor Roberto Matamoros Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. ¿Es así, doctor? Derecho Administrativo. Derecho Administrativo, bueno. Y con quienes vamos a analizar la situación política internacional. Vamos a hacer la excepción el día de hoy de la política doméstica, que si bien es cierto, nos interesa más porque es nuestro país. Costa Rica está primero, como diría Mr. Trump, Make America Great Again o America First, pero yo digo en español mejor, Costa Rica está primero. Sin embargo, vamos a darle trámite a lo que es el análisis de los acontecimientos a nivel internacional y concretamente la política en los Estados Unidos de América con el impeachment que se le han aplicado los demócratas al presidente Trump y recientemente la situación grave, por ciertamente muy grave, en Irán, con el asesinato pues del general de la Guardia Revolucionaria Al-Quds, que por cierto significa Israel en árabe, Al-Quds,
significa Israel, Jerusalén, el general Qasem Soleimani. Vamos a darle la palabra primero, doctor Roshan Castillo Loría, a ver, para que haga la introducción vos, luego le damos la palabra al doctor Roberto Matamoros Ramírez. Adelante, por favor. Con mucho gusto, un placer estar con ustedes en este espacio y siempre agradeciendo la oportunidad. Hablar de relaciones internacionales significa tener conceptos claros, y los conceptos claros están relacionados con tres vertientes en lo sustantivo, que creo que nos van a ser útiles en el programa del día de hoy. Una cosa es el realismo en el abordaje de las relaciones internacionales. El realismo en las relaciones internacionales dice que el hombre es malo y que la única manera en la que el sistema internacional logre equilibrio es a través del conflicto, a través de la guerra, a través de la lucha, porque el hombre es malo por naturaleza, el ser humano es malo por naturaleza. La escuela contraria es la escuela del idealismo político, dice lo contrario, que el ser humano es bueno y en tanto es bueno puede, en la lógica del sistema internacional, construir la paz por la vía del diálogo. Hay una tercera escuela que se llama las teorías del alcance medio. Las teorías del alcance medio es lo que se conoce como teoría de juegos, la teoría de la negociación, etc. Indudablemente, en el caso de los últimos eventos con Irán, uno lo que observa es un realismo político muy claro. Es decir, se parte de la idea del conflicto, de un conflicto que tiene un instrumental que ya no es el instrumental tradicional, ya no son las guerras, entre comillas, tradicionales. Estamos hablando que a Soleimani lo matan prácticamente en un ataque quirúrgico muy preciso, y no lo matan solo a él, matan a importantes líderes de esta red política guerrera que montó Soleimani y que tiene que ver con las guerras asimétricas. Ese es otro concepto que podemos hablar más adelante, y que para Trump ha significado primero enviar un mensaje. Ese mensaje es a que hay un liderazgo fuerte, lo cual le ayuda a reafirmar sus bases de voto duro, inclusive bases de voto no tan duro, pero muy afines, la derecha republicana, que dicen aquí hay un hombre fuerte. Esto no es solo de los republicanos, los demócratas han hecho lo mismo. Digamos, Clinton hizo lo mismo en su momento, por ejemplo. Obama lo hizo también en su momento. Es una estrategia porque en la cultura política de los Estados Unidos, este tipo de acciones, este tipo de motivaciones ayuda mucho a fortalecer las bases de poder. Punto aparte de que se cumple un principio maquiavélico, y el principio maquiavélico es: si la cosa uno la siente complicada adentro, arme un conflicto afuera, ¿verdad? Y entonces logra desviar la atención mientras establece una estrategia que le permite internamente mejorar las cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto Matamoros, bienvenido, muchas gracias por estar en Panorama Político. Los micrófonos de Panorama Político son suyos. Adelante. Muchísimas gracias, un gran y caluroso saludo a todos los radioescuchas y a todos los televidentes que nos siguen por redes sociales también en este muy interesante programa, y muchas gracias, don Anastasio, por esta invitación. Esto es democracia, esto es el ejercicio de la democracia. Claro. La radio es lo más democrático que existe en Costa Rica y ha sobrevivido a todos los embates de la tecnología. Sigue llegando a los hogares de los costarricenses y a sus corazones. Sí, señor. Mire, yo, don Anastasio, necesito hacer una pausa porque necesito responder y necesito referirme a su opinión sobre el editorial suyo del día de hoy. Bueno, brevemente, antes de entrar a lo que ya don Oshan nos ha adelantado, muy interesante. Mire, yo decía que en estas circunstancias, cuando uno ve a un político reaccionar sobre un tema A o B, como lo hizo el presidente de la República, por ejemplo, con el tema de su propia pensión, pues, hablando usted de los regímenes especiales y de excepción, ¿verdad? Las pensiones están hechas para que las personas puedan sobrevivir en su vejez con dignidad. Las pensiones no están hechas para enriquecerse, ni las pensiones están hechas para mantener personas que están en una etapa laboral y que tienen que seguir contribuyendo al país, porque así lo establece la Constitución Política. La Constitución Política dice que todos debemos contribuir a las cargas
del Estado costarricense. Sí, y esas cargas sociales, esas cargas también son las cargas sociales de nuestro régimen de seguridad social. Entonces, cuando el presidente dice que no va a cobrar la pensión, yo recordaba el caso de los Estados Unidos, el caso del presidente Harry Truman, porque antes del gobierno de Truman, cuando muere Roosevelt en medio de la guerra, del fin de la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes de los Estados Unidos eran hombres ricos. Nunca necesitaron una pensión ni un estipendio del Estado para vivir hasta que llegó Harry Truman al poder. Harry Truman es el responsable de haber tirado las 2 bombas nucleares en Japón, y con eso concluye él la difícil tarea de concluir una guerra mundial que había desangrado al mundo los últimos 6 años. Entonces Harry Truman, que había sido granjero, deja el poder y no tenía ni siquiera casa cuando deja la Casa Blanca. En ese momento, unos senadores del Partido Republicano se dan cuenta de la situación precaria del expresidente Truman. Incluso su propia seguridad personal estaba en juego, habiendo él sido uno de los grandes actores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se pasa la ley de salarios y de pensiones de los expresidentes de los Estados Unidos como un régimen de excepción. Entonces, solamente, dice esa ley, tendrá el beneficio aquel expresidente que, una vez que el IRS, que es el Ministerio de Hacienda, por decirlo así, de los estadounidenses, haya hecho un estudio previo sobre la situación económica del presidente, y que una vez que se demuestre que efectivamente el presidente no tiene ingresos, es una persona que requiere de una ayuda social, entonces el Congreso otorga ese beneficio a ese expresidente. Y entonces Harry Truman recibe el beneficio como tal. De hecho ha sido el único, porque ya posteriormente, cuando vino la administración de Ike Eisenhower, que era un general reconocido, después vino la presidencia de Kennedy, después vino la presidencia de Johnson, que era un petrolero de Texas, vino la administración Nixon, vino la administración Carter, la administración Reagan, la administración Bush, después la de Clinton. Todos han sido personas adineradas y nunca han requerido de la pensión del Estado de los Estados Unidos. Y estamos hablando del país más poderoso del mundo. Nosotros somos una pequeña república que con costos sale con el día a día, y tenemos un régimen de pensión para todos los expresidentes. Yo digo, el caso más claro, don Oscar Arias, que nació en cuna de oro, ya lo ha reconocido toda su vida, nació rico, fue rico en su adolescencia, fue rico en la universidad y sigue siendo un hombre rico. Entonces, ¿por qué don Oscar recibe el estipendio del Estado costarricense? Debería renunciar a él por un acto de nobleza de parte del expresidente. Él regaló su salario en el último gobierno, pero él ha sido un expresidente desde el año 90 y era un hombre joven también, claro, en esa época, un hombre de 40 y tantos años. Don Rafael Ángel Calderón también era un hombre de 40 y tantos años cuando dejó la presidencia de la República. Entonces a mí me parece que si nosotros tenemos problemas fiscales, tenemos problemas presupuestarios, problemas financieros, pues tenemos que hacer contestes, y los primeros en responder en esa línea son los expresidentes de la República. Sí, señor, muchas gracias, cómo no, y le agradezco mucho el análisis que haya hecho usted de mi opinión editorial del día de hoy. Por cierto, el presidente Trump creo que también dona el salario. Y en nuestro país, como aquí todo se copia y hay muy pocas cosas autóctonas, según creo, no sé si estoy equivocado, un expresidente de Costa Rica, no sé si fue don Otilio Late Blanco, creo que fue, que vivía paupérrimo en Nicaragua. Sí. El gobierno de Costa Rica se enteró de la situación de él y decidieron darle una pensión para que viviera decentemente. Y de ahí para acá ya sabemos la historia. Por eso yo creo que nuestro país requiere una reforma constitucional radical, o sea, desde la raíz, o sea, una nueva Constitución, pero eso es un tema aparte. Vamos a ir a un breve cambio comercial, corte comercial, y ya regresamos a Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. ¿Le molestan los zancudos? Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colones. Llámenos 7207-6793. Matón. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la
factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Correcto. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy sábado 11 de enero del año 2020, con la muy grata presencia del máster Ocean Castillo Loría y del doctor Roberto Matamoros Ramírez. Vamos a analizar concretamente la situación en los Estados Unidos de América. Yo considero, por ejemplo, que el presidente Donald Trump ha hecho un buen trabajo en muy poco tiempo, es la verdad. Y como bien dice nuestro pueblo, al buen pagador no le duelen prendas. No es que yo sea un adulador de Donald Trump o un servil o cosa por el estilo, simplemente la realidad es la verdad, punto. Ha hecho un gran trabajo en muy poco tiempo, cosa que otros políticos profesionales de carrera, vamos a decir Joe Biden, no habían hecho en montones de años, en décadas, y Donald Trump logró hacer muchas cosas buenas que han beneficiado al pueblo norteamericano. Yo considero que va a ser reelegido otra vez, aún con el error que me parece, en mi criterio, fue el haber atacado militarmente a Irak, porque el asesinato de Soleimani ocurrió en Bagdad. El gobierno de Irak ha dicho que ha sido una violación a su soberanía, además. Y entonces, eso me parece que no estuvo bien. Doctor Matamoros. Muchísimas gracias. Roberto, adelante usted. Bueno, a mí me parece... En términos generales, la política interna de los Estados Unidos con Donald Trump y... Bueno, yo coincido plenamente con que el presidente Trump es un fenómeno político que le ha dado lecciones de política sin ser el político ni pertenecer al establishment político estadounidense. Y que lo habían subestimado. Siempre lo subestiman y lo siguen subestimando. Y le han dicho que es un incompetente, que es... Yo considero... Eso lo alimenta él. Perdón que me interrumpa, doctor. Yo considero que es imprudente. Que Donald Trump sí, verdaderamente ha sido imprudente, sobre todo en política internacional, pero en asuntos internos de la Unión Americana ha sido bueno. No es políticamente correcto en sus manifestaciones, no es francés, no maneja no maneja la diplomacia. La diplomacia en su excelencia se habla en francés, dice. Es correcto, en Naciones Unidas. Bueno, ok, y él no tiene nada de eso. Sí, él se dirige al elector con sinceridad, con transparencia, y además tiene una capacidad de comunicación envidiable que cualquier político se lo deseara. Y de convencimiento, además. De convencimiento porque habla claro, porque dice las cosas como son. Hay crisis, bueno, vamos a resolver la crisis la provocan los impuestos, vamos a bajar los impuestos. Y pasó la reforma histórica más grande de los Estados Unidos desde que Estados Unidos es Estados Unidos, y puso el dinero en el bolsillo de los contribuyentes y no en el IRS o en el Ministerio de Hacienda estadounidense. Y eso provocó un auge en la economía estadounidense. Todo el mundo está trabajando. Que durante 8... Bueno, es que veamos a ver, ¿quién es el responsable de que Trump esté en la presidencia? Barack Obama es el responsable. ¿Por qué Barack Obama? Barack Obama le gana a Hillary Clinton las elecciones en el 2008 y se enfrenta a otro establishment republicano, que era el senador McCain, que tenía 40 y tantos años de estar sentado recientemente fallecido en la silla de la senatura de Arizona. Un hombre muy querido, un héroe de guerra, etcétera. Aunque Trump dice que un héroe de guerra no se deja atrapar por sus enemigos. Prisionero en Vietnam. Así que eso no tiene nada de prestigioso. Es ser atrapado por el enemigo. Es eliminar al enemigo. Y de ahí la enemistad entre Trump y McCain, que le prohibió incluso ir hasta su funeral, ¿verdad? Pero perdón, doctor, rápidamente le interrumpo. Según tengo entendido, John McCain fue derribado sobre Hanoi. Él era piloto de guerra. Sí, lo atraparon. Fue derribado, se lanzó paracaídas. Y abajo lo atraparon. O sea, quedó herido no porque lo hayan herido, sino porque se fracturó los brazos, qué sé yo. Las clavículas. Y las clavículas, es correcto, conoce. Sí. Y estuvo varios años prisionero en Vietnam. Sí. Y aparentemente la inteligencia vietnamita, la inteligencia soviética se dieron cuenta que era un prisionero muy importante, y parece que él dio información al enemigo, aún por un trato preferencial en prisión. Eso es lo que Mr. Trump le ha dicho. Bueno. Y de manera grosera, a pesar de que Trump evadió el servicio militar, ¿verdad? Muchos dicen que la crisis del 2008 es provocada por los republicanos, lo cual es falso. La crisis del 2008 de la economía es un boom que explota en el mundo entero a nivel inmobiliario, y entonces explota exactamente en la campaña electoral que casi gana John McCain, ¿verdad? En ese momento, porque en octubre del 2008 iba 2 puntos arriba John McCain, hasta que a finales de octubre se hace el crack de la caída de los mercados, y entonces gana Barack Obama las elecciones. Barack Obama ganó con dificultad las elecciones de 2008. Es que a la gente se le olvidan esas cosas. Pero bueno, después Barack Obama perdona
y condona las deudas de los bancos privados en todos los Estados Unidos, lo cual es un acto de inmoralidad política. O sea, los bancos privados hicieron públicas las deudas que ellos mismos habían provocado en su actividad privada. Perdón, socializaron las pérdidas y privatizaron las ganancias. Así es, exactamente. Y salieron con bonos de Navidad de cientos o miles de millones de dólares para sus casas, estos directivos conestados por la Casa Blanca de Barack Obama y todo el Partido Demócrata en Estados Unidos. Lo cual, ahí hay actos criminales que nunca fueron resueltos. Por ejemplo, el caso en Finlandia, las personas están en la cárcel, los directivos de los bancos están en la cárcel en Europa, excepto en Estados Unidos. Y Barack Obama se hizo de la vista gorda. Era un presidente como light, como que tenía una buena imagen, hablaba como un pastor, pero sabía hablarle a su comuna. Le dieron el Premio Nobel de la Paz. Le dieron el Premio Nobel de la Paz, todavía no sabemos por qué razón. Ocean, usted sabe la razón por la que le dieron el Premio Nobel, yo no sé, por un oportunismo político, para que no hiciera más guerras, se hizo guerras, hizo más guerras. Entonces, el presidente Obama no resuelve el día a día del estadounidense. Los problemas que se habían causado en la economía del boom inmobiliario de esos años, que duró muchísimos años, Obama tuvo 8 años para resolverlos. Tuvo mayorías parlamentarias en las 2 cámaras para resolver el problema económico de los Estados Unidos y no lo hizo. Entonces, cuando aparece la opción y la oferta política de Donald Trump en el año 2016, ofreciendo la reactivación económica de los Estados Unidos, rompiendo los paradigmas del TLC y haciendo devolver a las empresas que se habían ido con el TLC a ubicarse en otros países para tener mano de obra barata, como en México o como en China, y dice, los vamos a regresar y los vamos a poner a abrir puestos de trabajo de manufactura en Estados Unidos. Y es así como inteligentemente rompe el muro azul de Michigan, Wisconsin, Ohio y Pensilvania, que es el gran cinturón industrial de los Estados Unidos. De ahí sale todo. Y entonces el estadounidense clase media que estaba sin empleo, que Obama no le resuelve el problema del empleo, escucha la propuesta de Trump y dice, vamos a cambiar el medicamento y vamos a cambiar al médico. Y votan. Y por muchísimos años esos estados que habían sido azules, o sea, identificados con el Partido Demócrata, finalmente votan por Donald Trump, dejando a todo el establishment con la boca abierta y haciendo al presidente a las 2 de la mañana de aquel famoso 8 de noviembre maravilloso, de una elección histórica y única, donde el presidente Trump gana las elecciones contra todos los pronósticos de todos los especialistas y de todos los sabios de la política de los Estados Unidos. Perdón, muchas gracias. Quiero decirle que esa noche yo no dormí porque yo pasé viendo CNN. Yo también. Porque yo sí creía que iba a ganar. Yo lo vi en Fox, porque en CNN es muy poco objetivo. Pero bueno, yo muchas de sus posturas. Veo CNN. Fox es totalmente republicano, entonces usted ya sabe a lo que va ahí, ¿verdad? Sí, señor. Doctor Ocean Castillo Loría. Bueno, estoy ante un par de fans de Trump. Y aquí yo quiero hacer una distinción fundamental, una distinción esencial. Una cosa es, esto lo hemos definido mucho en el programa de radio, ¿no? Que una cosa es el comentario político y otra cosa es el análisis político. El comentario político es la introducción de mi subjetividad en el abordaje del tema. No digo que eso está mal, estoy diciendo que es una parte del asunto. El análisis político es el uso del instrumental en ciencia política y en relaciones internacionales para abordar un objeto específico, que es el tema del poder. Trump no es un gran comunicador, no es cierto. Trump es un hombre que habla sencillamente, pero eso no lo hace un gran comunicador. Pero le llega a la gente. Sí, pero no lo hace un gran comunicador, lo hace un hombre con un mensaje sencillo. Es más, vos escuchás el inglés de Trump y no es un inglés sofisticado. Eso le aventajó en relación a Hillary Clinton, por ejemplo, en su momento. El otro elemento es que indudablemente Trump revive las nostalgias de una América grande que había sentido que había perdido su grandeza en relación a los cambios dentro del sistema internacional
China, Rusia, por ejemplo. Entonces, él va hacia eso y se dirige hacia eso y le dirige su mensaje, digamos, a estos estados que Roberto ha explicado muy bien. Es muy interesante porque Trump había prometido no meterse en el ámbito internacional tanto como se habían metido en el pasado los Estados Unidos. Y la no política, se había metido excepto ahora con Irán. sí, yo considero que fue un error. La política exterior de Trump tiene en este momento esa gran contradicción. Porque ellos habían dicho que no se iban a meter. Pero tienen que meterse por las circunstancias y por la oportunidad. Porque para Estados Unidos el general Soleimani es un terrorista. Y tienen la oportunidad de darle muerte y la aprovechan. Y con eso además reflejan a nivel interno una situación que es, aquí hay presidente, el hombre fuerte, el tema del hombre fuerte, y el elemento maquiavélico de decir, aquí estalló la bomba, digamos, de humo, para poder nosotros acomodarnos a nivel interno con el tema del juicio político. El juicio político en el que está más entrampado el Partido Demócrata que el Partido Republicano. Casi que el Partido Demócrata está obligado a tener la posición que tiene en términos del juicio político de Trump. Están jugando con los tiempos de manera tal que puedan sacar alguna ganancia unos y otros actores políticos. Yo siento que en esa línea el Partido Demócrata tiene serias desventajas, serias desventajas. Hay que sumar un elemento más. Nosotros estamos viendo el tema desde afuera, pero seamos claros, el estadounidense no es muy culto en términos de política internacional ni le interesa. Entonces, desde esa perspectiva, en términos de una estrategia del Partido Republicano, de lo que van a hacer es explotar las bondades de la política interna de Trump. Que son reales, y son factibles, son tangibles. Sí, pero dejando de lado, digamos, los errores que haya podido cometer Trump en el ámbito internacional, si es que este fue un error, porque yo lo que creo es que se aprovecharon de un momento determinado para lograr un objetivo tomando en cuenta que el señor Soleimani, que para los iraníes es un patriota, ¿verdad? Pues vean que es una cuestión de ópticas, ¿verdad? Dependiendo de donde yo me ubique, veo las cosas. Que para los iraníes es un patriota, para los estadounidenses es un terrorista. Y era prácticamente lo ponen como el actor intelectual de la guerra asimétrica que implicó el ataque a embajadas de los Estados Unidos, donde muere un contratista, por ejemplo, y una serie de golpes en los que dicen, este señor está detrás, y esa manera en la que Irán ha entretejido su defensa, entre comillas, es lo que nos ha afectado, y había que apiárselo, y entonces ellos aprovechan la oportunidad. Hay un dicho indio que dice que cuando los elefantes pelean, quien sufre es el césped, realmente. Y yo creo que hay que analizar también al pueblo iraní. El pueblo iraní, yo no creo que todo el pueblo iraní sea pro-islam, ni de los grupos extremistas que hoy gobiernan. No, pero la mayoría sí. No lo sabemos. La mayoría sí. ¿Cómo medirlo, don Ocean? No lo la sabemos. Mayoría sí. Ellos han llegado por la fuerza al poder también. La mayoría sí. Y también provocada por la intervención, culpa de los imperios del pasado. Porque es más, lo dicen los mismos servicios de inteligencia estadounidenses. Los británicos tuvieron una injerencia en los años 70 por el tema del petróleo en Irán, cuando estaba establecido el Shah Irán y Faradiva y toda la estructura monárquica que tenía en aquel momento, que además era pro-occidental. Correcto, el Shah era pro-occidental. Sí. Y el Shah tenía mucho poder político y mucho poder económico y poder militar también. Pero yo creo que el error de las potencias mundiales para obtener el crudo, para poder mover sus economías, ha sido dar un paso más adelante y tratar de occidentalizar lo que usted no puede occidentalizar. Yo creo que hay países que democráticos tal y como lo conciben nuestras democracias hoy, no lo van a hacer nunca. Ni tenemos por qué obligarlos a ponerlos a votar. Hay países que tienen monarquías y están felices con sus monarquías. Sí. Entonces cuando llegan las grandes potencias a decir, no, es que usted tiene que votar porque el sistema democrático es lo que funciona. No, usted está traspasando la línea de la cultura de esos países y es ahí el error que se comete. Por eso los británicos tuvieron que salir de India. Por eso los británicos tuvieron que salir de Hong Kong.
¿verdad? Por eso los británicos tuvieron que entregar la mitad de los imperios que ellos habían ganado a punta de bala, ¿verdad? En su momento, porque al final impera la cultura. Entonces, países como Irak y países como Irán tienen otros regímenes, ¿verdad? No podemos poner a votar a los kuwaitíes por un partido demócrata y uno republicano ahí en el seno de un país árabe, cuando ellos tienen sus propias reglas, y además el tema de la religión para ellos es un tema importante y está íntimamente ligado con el Estado, cosa que en nuestros países de Occidente es incomprensible. Vamos hacia atrás con respecto a eso, por estados laicos que no tengan ninguna relación con el Estado ni con el Estado religión, que es la Iglesia Católica, la IC, como le dicen algunos, desdeñándola un poco a la Iglesia Católica, la tratan de transnacional, ¿verdad? Con sucursales en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ese lado, yo no creo que el pueblo iraní, porque conozco N cantidad de iraníes que han tenido que emigrar a Londres y que han tenido que emigrar a Europa precisamente por ese régimen violador de derechos humanos, teocrático, violador de los derechos de las mujeres. Por eso, pero no cometas el error, Roberto. No cometas el error de hacer una generalización desde lo que uno conoce. No, si vos conoces a los migrantes, eso no significa que en Irán no haya apoyo hacia el régimen teocrático. Si lo hay, los servicios de inteligencia han probado ese apoyo y tienen esa información. Y el otro tema es el tema de las armas nucleares, que es un tema que ha preocupado siempre a los Estados Unidos. ¿Quién tiene armas nucleares en el mundo? ¿Verdad? El tema de que Irán pueda construir una bomba atómica con un régimen tan extremista como tiene actualmente, después de haber estado 9 años en guerra con Irak, ninguno de los dos países logra ganar la guerra, pero dejan a sus dos pueblos en un estado de paupérrimo y pobreza absoluta, totalmente liquidadas sus respectivas economías. Entonces tenemos que pensar en esos pueblos también. Cuando los estadounidenses eliminan a un individuo que ha provocado hundimientos de barcos petroleros, con un individuo que ha provocado ataques a portaaviones estadounidenses, es que no es cualquier individuo este señor. O sea, ¿por qué una guerra silenciosa que se hace sin declararse la guerra Estado contra Estado? Asimétrica. Exactamente, como lo fueron los ataques a los Estados Unidos en el 11/9. Y Estados Unidos nunca ha hecho eso, ¿o sí? Por supuesto que sí. Estados Unidos ha cometido errores. Por supuesto. Pero Estados Unidos se ha retirado cuando ha tenido que retirarse. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los resentimientos en Irán contra los Estados Unidos? Y quiero aquí dejar claro un elemento, por eso es que el tema del análisis y la distancia en el análisis es fundamental. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Ninguno. En un conflicto no hay buenos. Por eso que estás diciendo, Roberto, precisamente, porque los que sufren son los otros. Los pueblos. El apoyo al Shah. Los pueblos. El apoyo al Shah. ¿Cómo instauraron? Prácticamente Estados Unidos instauró al Shah como un dictador. Ese es uno de los resentimientos. En la guerra Irán-Irak de 1980... Apoyaban a Irak en contra de Irán. Y apoyaba. En la guerra entre Irak e Irán, apoyaban, otra vez, volvemos sobre la siniestra mano izquierda, apoyaban a Irak. A Irak en contra de Irán. Apoyaban a Irak. Pero si necesitaban la plata para financiar a los Contras, le vendían armas a Irán. Bueno, se hablaba que Saddam Hussein era parte de la planilla de la CIA. Sí. En su momento. Por supuesto. Y cuando llega George W. Bush y llegan los neoconservadores a Estados Unidos, consideran que deben tener una mayor hegemonía sobre la región, y con el intento de tomar Kuwait por parte de Hussein se le vuelca la tortilla. Es decir, la situación, el escenario es complicado, la situación es complicada, y yo creo que Estados Unidos como país, independientemente de si republicanos y demócratas, si Trump o si Obama, yo creo que les cuesta mucho comprender, porque la homogenización del régimen democrático en esas zonas lo ha intentado Estados Unidos. Bush lo intentó. Sí, claro. Bush lo intentó. Y en el caso del régimen iraní es interesante, porque el régimen iraní no es que no tiene elementos democráticos, sí los tiene. La conformación del parlamento iraní es una conformación por voto. Lo que pasa es que los filtros para la conformación de la clase política en Irán pasa por los guardianes de la fe. Es el tema religioso. Es correcto. Perdón, señores. Vamos a ir a hacer un breve corte comercial y ya regresamos a Panorama Político en el punto exacto de la realidad nacional.
Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Ratas y ratones. Mató es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy sábado 11 de enero del año 2020, un programa más con la muy grata presencia del doctor Roberto Matamoros Ramírez y del máster Ocean Castillo Loría, analizando la política internacional, concretamente la política en los Estados Unidos de América y la situación o la condición en la cual se encuentra ahorita el presidente Donald Trump. Yo decía, yo concuerdo con los comentarios de mis invitados acá, muy buenos, muy atinados, etcétera. Sin embargo, mi opinión personal, particular y obviamente subjetiva, es que no era necesario haber hecho eso, haber atacado a este general que hace años estaba ahí, etcétera. Y tal vez, como lo dijo Ocean acá, para provocar un efecto distractor, una cortina de humo en los Estados Unidos de América, pues no hacía falta. El presidente Trump goza de popularidad en los Estados Unidos de América. Tal vez no en la clase política, pero en el pueblo sí. La gente lo quiere, lo aprecia, reconocen la labor que ha hecho. Entonces no era necesario hacer esto. Y el juicio político, estoy casi seguro que no va a tener éxito contra el presidente Trump. Adelante, sí, en el caso del juicio político es que inclusive, yo creo que Roberto nos puede ayudar en eso, constitucionalmente, en términos de escenarios y de tiempos, creo que ya quedan encerrados con casi que como para no poderse zafar y tener que llevar adelante la situación aunque fracase a nivel del Senado. Me parece que esa es la situación que se da ahora. En términos internos, esto es muy interesante, porque Trump gana a nivel del colegio electoral pero pierde el voto popular. Bueno, eso es interesante. Por eso es que se quedaron despiertos ustedes, viendo a ver qué iba a pasar. Por supuesto, pero The Economist hizo una encuesta respecto al tema de si Trump era un hombre capaz para llevar adelante la guerra, en caso de una hipotética guerra, por decir con Irán. La mayoría dijeron que no. O sea, le reconocen muchas cosas, pero también le reconocen muchos defectos. Es que él es un hombre de negocios, él no es un militar. Y no es un McCain. Y no es político. ¿Verdad? No es, exactamente. Entonces, el problema aquí es que él no está en la actividad empresarial privada, sino que está en la actividad política y por tanto pública. Yo creo que en esa línea, Roberto, yo concuerdo con vos en el sentido de que en el pensamiento empresarial de Trump, apiarse a Soleimani era descabezar, por decirlo de algún modo, a la otra estructura. A la gerencia. Y no hay tal. Eso no es cierto en términos políticos, ¿verdad? Entonces, el error de Trump es que creyó que iba a descabezar, iba a debilitar, iba a desarribar al adversario, y resulta que Irán venía en una crisis de protestas tremenda, porque incluidas las sanciones económicas que ya le tenían impuestas, el Producto Interno Bruto bajó un 14%, esa gente está económicamente fatal, estaban protestando contra el régimen, y resulta que vean lo que es la vida y la política, las grandes contradicciones. La ironía de ahí, el que le lanza un salvavidas al régimen iraní en este momento, en términos de unidad nacional, es Donald Trump. Perdón, doctor, usted dijo algo aquí con respecto de que por qué el doctor Matamoros Ramírez y mi persona nos quedamos desvelados esa noche. Sí. Es muy sencillo, yo le respondo, mi estimado Ocean, es que el sistema electoral gringo es diferente al nuestro. Claro. Y ganó bien. ¿Por qué? Porque ya se gana por votos electorales. Sí, han habido 5 presidentes que han ganado la presidencia de los Estados Unidos, ganando el voto del colegio electoral y perdiendo el voto directo. Es que el voto popular depende.
porque se vota por estado. Es correcto. Entonces, Claro. Es falso lo que dice Ocean, en esencia. Porque si usted ve los estados, Trump gana el voto electoral en una mayoría de estados. Sí, más de 32 estados de los 50. Pero no en el voto popular. Pero es que el voto popular se lo dio Nueva York y California. Sí. Entonces son Roberto. estados enormes. Sí, Tiene muchos votos electorales. Claro, es que vos ganás el estado con un voto más que el otro, Claro. nada más. Pero si votaron 7 millones más, de ellos, Por eso, ¿verdad? y se abre otra Entonces, crítica, y ese es otro programa, Pero bueno. La otra crítica es cuán democrático es un régimen democrático donde el voto es indirecto y hay un colegio electoral. Absolutamente En eso hay un debate en los Estados Unidos. Pero bueno, Pepo, aquí no vamos a poner un colegio electoral los con únicos que se proporcionalidad quejan del sistema electoral. son los demócratas cuando pierden esos votos. No, los republicanos también. Los republicanos nunca. No, vos no, porque vos sos republicano. Perdona la broma, adelante. Los demócratas solamente se quejan de que las elecciones fueron truqueadas cuando ellos son los que pierden las elecciones. Algo no ¿verdad? le robaron las elecciones. Pregunto. Veamos, en el 2000 hubo un problema en el sistema electoral. Un problema. Con el conteo de votos. Así le dicen ahora. Bueno. Así le dijo Evo Morales, ¿verdad? Bueno, y la Corte Suprema de Estados Unidos fue la que definió el asunto. Sí. Si nosotros creemos en la institucionalidad, pues tenemos que creer que el presidente está legítimamente electo. Sobre todo el hombre más poderoso del mundo. Pero veamos, con respecto al impeachment... Doctor, perdón, la pregunta para usted directa. Bueno. No se falta. Va a salir bien. Va a salir bien. El impeachment no va a prosperar. Yo no explico por qué los demócratas lo hicieron. Sí. No, o sería lo único. Hay un detalle que Ocean... Constitucionalmente ya están obligados, ¿verdad? A avanzar eso. Tienen que hacerlo. Tienen un calendario. Correcto. Pero quiero decirle a Ocean que Donald Trump es el presidente más votado de la historia en el partido para ser electo candidato y presidente de los Estados Unidos. Es el candidato republicano mejor votado de la historia de todos los presidentes republicanos que han llegado a la Casa Blanca, con ni más ni menos que 65 millones de personas que votaron por él. No es cualquiera. Hillary obtuvo 67, pero 65 millones de personas acreditan la presidencia y 32 estados y 17 gubernaturas de más que porque la noche de las elecciones en que Trump gana la presidencia, no solamente ganó la presidencia del Partido Republicano, ganó el Senado y ganó la Cámara Baja. Fue full house en aquel momento. Entonces ahí está totalmente legitimado el sistema electoral estadounidense. Lo cual además refleja, perdóneseme la ironía, refleja que no siempre las mayorías tienen razón. ¿No? Bueno, vos hablabas de la objetividad de los comentarios. Por eso, perdonen el comentario. Bueno, y ahora... Pero respecto al impeachment, Roberto, porque yo sí estoy interesado en ese aspecto. O sea, los demócratas están encerrados por un tema constitucional. Sí, y se van a terminar de hundir, incluido ese plazo. Yo con eso concuerdo con Anastasio plenamente. Ellos tienen que hacer unas audiencias previas para constituir la prueba, si hay prueba suficiente para obtener el proceso de validación, digamos así, de la Cámara Baja para el impeachment. En el 2018 hubo elecciones de medio término y el Partido Demócrata obtiene 80 o 90 escaños más que el Partido Republicano en la Cámara Baja y entonces obtienen 233 representantes, que son realmente diputados. Sí. Y los republicanos quedan en 197. Entonces eso le da el margen a Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja, de poder presentar el impeachment. Lo que pasa es que ellos tenían 10 o 12 temas para impeachment contra Trump. Cuando viene el tema del ingreso a la campaña de Joe Biden en el Partido Demócrata, es cuando surge la excusa de un impeachment contra Trump, porque el verdadero impeachment era sobre el tema del informe Mueller, que ya todo el mundo olvidó. Pero pasamos hablando de esa tontera 2 años desde que Trump fue electo presidente, porque los demócratas siguen dolidos con la derrota más humillante que han tenido en el año 2016 y que no han podido demostrarlo. Y ahora cogieron el asunto de Ucrania. El mismo procurador de los Estados Unidos señaló que no hay pruebas suficientes contra el presidente Trump con el tema. Es más, las relaciones entre Rusia son con el Partido Demócrata, porque el que hace negocios con los rusos es Biden. Y Biden y su hijo hacen inversiones con los rusos en Ucrania. En Kiev. Entonces se voltea la tortilla. Y esa es una investigación que está en ciernes por el FBI, por el Federal Bureau of Investigation en Estados Unidos contra Biden, porque Biden es un hombre
multimillonario y nadie lo sabía, ni la IRS ni nadie, y los miles de millones que maneja su hijo en inversiones inmobiliarias en Kiev. Hunter Biden con los rusos. Entonces, qué sorpresón. No era que Trump tenía hoteles, ni negocios, ni casinos en Moscú o en Kiev. No, resulta que eran altos líderes del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y ese es un capítulo que está pendiente para más adelante. Sí. Entonces, tiene que cumplir, una vez que se hace el informe y se pone a consideración de la Cámara Baja lo vota, lo aprueba o lo imprueba. Resulta que 4 representantes demócratas votan en contra del informe presentado por la comisión investigadora. Entonces, si hasta los demócratas están en contra y no están totalmente convencidos de la estructuración, menos aún los republicanos en la Cámara Alta, que al final son los que deciden el futuro del presidente, porque en la Cámara Alta son 100 senadores, y hay 53 republicanos y hay 47 demócratas, y usted necesita 69. No son 57 republicanos. No, son 53. Okay. Te falta sumar a Pence, al vicepresidente, porque el vicepresidente es voto correcto. Tiene voto en el tiene voto en el Senado, correcto. Tiene voto en el Senado. Mike Pence se sienta con el presidente del Senado. Es correcto. Y entonces serían 54 votos a 47, pero además se necesitan 69 votos. Mayoría absoluta. 69 votos para poder destituir al presidente de los Estados Unidos. Que no va a suceder eso. Bueno, Bill Clinton, teniendo a las 2 cámaras en contra, logra una votación favorable. Sí. ¿Verdad? Y que para mí también era una barbaridad tener a Clinton y un impeachment de esa naturaleza, por un tema moral banal, que no afectaba la seguridad irrelevante ni sus intereses en el mundo, ¿verdad? A veces como que se hila muy delgado en esos temas, pero aquí es la desacreditación del candidato fuerte, que es Donald Trump, porque Donald Trump no se ha bajado de la candidatura, él siguió haciendo campaña después de que llegó a la presidencia, hace rallies y hace manifestaciones, y cumpliendo de la gente, y sigue hablando. Lo que han cumplido como el muro. Pero le habla a la gente de frente. Exactamente. Bueno, el muro está en la agenda. Lo que pasa es que los demócratas no le quieren dar la plata. Le dieron como $5,000 millones, nada más. Además, sí hay un muro para los que han ido por ahí. Siempre ha existido. Ahí hay un muro. Hay un muro que hay que continuarlo simplemente. Hay unas áreas. Entonces, esas discusiones de moral de los demócratas son falsas y son hipócritas. Lo que pasa es que hay estados en la frontera con México que son recalcitrantemente demócratas, como Nuevo México. Sí. ¿Verdad? Donde el gobernador, el senador y los representantes California son totalmente demócratas, y entonces no le admiten al presidente Trump un ingreso a su jurisdicción para la construcción del famoso muro. Yo quisiera destacar cómo se volcó la tortilla en esto, porque los abanderados de la moral puritana en los Estados Unidos eran los republicanos. Los conservadores. Eran los republicanos. Es la gente que no anda tatuada. Y los demócratas eran los liberales. Eran los banales. Los pecadores. Y se ha dado la vuelta. Ahora, conste, esto no implica un cambio en las bases electorales de Trump en materia de la derecha religiosa. Hace unos días o unas semanas tuvo un acto Trump con la derecha religiosa y fue un éxito completo. Pero fue un éxito completo. Acreditándolo como presidente de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, desde esa perspectiva, mientras el Partido Demócrata está dividido, no sé cuántos son, 15, 16. Precandidatos ya se quitaron 3. Se quitaron 3 y se van a seguir quitando, y por ahí sale uno siempre medio perdido. Pero me parece que la base republicana es más homogénea. Es más dura en el perfil Trump de votante, lo cual le favorece. Y no es el caso de los demócratas. Punto aparte del debate de los precandidatos e inclusive los giros ideológicos que se pueden dar dependiendo de quién gane en el Partido Demócrata. Con algunos matices para la próxima campaña electoral, porque Trump logra ganar las elecciones milagrosamente por muchas condiciones y fenómenos que se dan incluso por los sectores, porque las mujeres no lo apoyaban a él. Es un principio. Los afroamericanos tampoco los lo apoyaban. Los negros. Era 9-1. La gente negra, los negros. Era 9-1. Puedes decir negros. Afroamericanos, para no ofenderlos, porque para ellos es importante que les digan afroamericanos. Y yo respeto eso. Y los latinos. Esas eran bases duras del partido. Eran bases duras demócratas. Hoy día la base republicana latina ha ido aumentando porque tienen trabajo. Correcto, perdón, doctores. Vamos a ir al último cambio comercial y ya regresamos. Gracias. Es curioso.
plagas en su mascota? Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos en Panorama Político acá con la muy grata presencia de los doctores Roberto Matamoros Ramírez y el máster Ocean Castillo Loría, analizando la situación de política internacional, concretamente la situación en los Estados Unidos de América y la condición en la cual se encuentra ahorita el presidente Donald Trump. Ya estamos al filo del programa y me gustaría, señores, pedirles que hagamos un cierre, doctor Roberto Matamoros, y ya casi nos vamos, nos quedan 4 minutos exactamente para terminar el programa. En esto el tiempo vuela. Yo creo que para los efectos de los intereses costarricenses es importante que tengamos un socio comercial que crezca, que sea próspero, que esté en bonanza como lo es los Estados Unidos, porque entonces nuestros productos van a ser bien recibidos allá. Donald Trump lo que ha hecho es reformar para la mejora los tratados de libre comercio, pero no es enemigo de la apertura y la globalización, pero con un matiz nacionalista de la protección de los empleos en su país, y eso haría cualquier presidente razonable que sea un patriota y que defienda de verdad los intereses de su propio país. Yo creo que si el presidente Trump logra solventar estos obstáculos que lo afectan actualmente en el Congreso y algunos otros eventos internacionales que lo van a querer afectar, creo que va a salir muy bien y va a salir fortalecido para tener un segundo gran término, un segundo mandato hasta el año 2024. Esperemos que así sea, porque la verdad es que ha sido un presidente que le ha dado lecciones a los que se dicen expertos en política en el mundo entero. Sin ser político. Sin ser político. Muchas gracias, doctor. Don Ocha. Bueno, yo no soy estadounidense y espero que ellos decidan lo mejor para su país. A mí me preocupa otra cosa y es objeto de otro programa. Estados Unidos puede tener la mejor política comercial del mundo. El problema es que nosotros estamos descabezados en términos políticos y no vamos a saber aprovechar esas oportunidades. Ni en política comercial, ni en la política exterior. ¿Dónde está el canciller de este país? Yo quiero saber dónde está el canciller de este país con esta situación de Irán. Por lo menos para que diga aquí estoy, ¿verdad? Por lo menos para que diga que estoy observando la situación. El problema no está en Estados Unidos, el problema está aquí. Y el problema aquí es que si le vamos a dar continuidad a la clase gobernante en este país, puede venir Trump o San Trump, que nosotros estamos dormidos y caídos en la dinámica internacional, política y económica. Muchas gracias, Anastasio. Muchas gracias, Lucha. Muchas gracias, Anastasio. Roberto Matamoros. Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto en el programa. Invitarles para de hoy en 8, sería el próximo sábado 18 de enero, a un programa más de Panorama Político en el punto exacto de la realidad nacional. Muchas gracias y buenas noches. Radio Costa Rica presentó Panorama Político en el punto exacto de la realidad nacional.